Buenas, para este video voy a resolver algunos problemas de polígonos. No me voy a detener en enseñar las fórmulas porque usted ya debe saberlas, o pueden ir, tengo un video, voy a ver si lo pongo en la descripción o en las tarjetas, acerca de las fórmulas de polígonos. Esto es material de 10º año en Costa Rica, así que por ahí les dejo para que las vean o ustedes las buscan. Igual las voy a escribir, pero no es que me voy a detener a explicar de dónde proviene. En un polígono, la suma de las medidas de los polígonos exteriores e interiores es 1980 grados. Calcula el total de diagonales de dicho polígono. Aquí hay tres fórmulas que hay que usar: la de ángulos, suma de ángulos exteriores, y la de suma de ángulos interiores. Además, la fórmula de total de diagonales. Entonces yo voy a sumar la suma de los ángulos internos, bueno, exteriores mencionan aquí primero, y la suma de los ángulos internos los voy a sumar porque eso es lo que dice, la suma de esas medidas. Y el resultado tiene que ser 1980 grados. Voy a poner grados aquí, en los demás no pongo grados porque ya sabemos que estamos trabajando con grados. La suma de los ángulos exteriores siempre es 360 grados. Y la suma de los ángulos interiores es 180 por el número de lados menos 2. Es igual a 1980. No tenemos idea hasta este momento de qué tipo de polígono es, de qué nombre de polígono es o cuántos lados tiene el polígono. Para eso nos dieron las fórmulas. Aquí en este momento, ya planteada la ecuación, solo tengo que despejar n y ya voy a tener qué polígono es. Ahora, podríamos multiplicar 180 por n y 180 por 2, pero eso nos hace más lejano el procedimiento. Se supone que para estas alturas de décimo usted ya sabe despejar esto. Sin embargo, voy a hacer el paso a paso para que usted se acuerde. Cuando yo voy a despejar, en este caso, yo tengo que ir de afuera hacia adentro. No puedo llevarme a menos 2 porque está con n y está entre paréntesis multiplicados por 180. No puedo llevarme a 180 para allá porque está multiplicado con n menos 2, y mucho menos puedo sumar 360 más 180, que ya algunos de mis estudiantes hicieron esta suma. Es prohibido hacer esta suma. Recuerden que en la prioridad de operaciones primero va la multiplicación, y aquí 180 está multiplicado con n menos 2. O sea, no puedo hacer la suma porque no he realizado la multiplicación, y no puedo hacer la multiplicación porque ahí hay una n. Entonces lo que tengo que hacer es despejar. En primer lugar, a 360 lo voy a pasar al otro lado a restar, ya que ahí es un sumando. 1980 menos 360 sería 1620. Ahora, este 180 que está aquí está multiplicando, entonces voy a pasarlo a dividir a 1620. 1620 dividido entre 180, eso es igual a 9. Y este 2 que está restando va a pasar a sumar. Y 9 más 2 es 11. Esto es un polígono de 11 lados. ¿Okay? Un decágono, endecágono, hay varias maneras de llamarlo. Ahora, 11 lados. ¿Para qué me sirve hallar la medida de o cuántos lados tiene? Dice, calcula el total de diagonales de dicho polígono. La fórmula para el total de diagonales es n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces ya tenemos 11 menos 3 dividido entre 2. Voy a decir cómo lo hago yo, cómo haría yo esta operación mental. 11 menos 3 es 8. 8 entre 2 es 4, y 4 por 11 es 44. O puedo hacer 8 por 11, 88, entre 2, 44. Total de diagonales es 44. En el siguiente problema tenemos una combinación igual de
fórmulas. ¿Cómo se denomina aquel polígono regular? O sea, están preguntando el nombre. Para el nombre yo necesito n, necesito el número de lados. Eso es lo que en realidad me están preguntando. En el cual la medida de cada ángulo interno es igual a 8 veces la medida del ángulo externo. Entonces tenemos dos fórmulas, ángulo interno y ángulo externo. Para el ángulo interno la fórmula es 180 por n menos 2 dividido entre n. 180 por n menos 2 entre n. Luego dice es igual. Y eso se pone así. Yo molesto a mis estudiantes y le digo, bueno, aquí hay que traducir. La medida de un ángulo interno es igual se escribe dos rayitas, 8 veces, 8 se escribe 8 así. Pero lo que quiero decirles es que lo que hay que hacer aquí es una traducción, tal como lo dice el texto. No hay que ponerse a inventar, no hay que analizar un gran análisis, es escribir lo que dice la pregunta aquí en forma de ecuación. Ángulo interno, 180 por n menos 2 entre n. Luego es igual, pues ponemos el símbolo de igual. 8 veces quiere decir 8 multiplicado por algo. 8 veces la medida de un ángulo externo. Un ángulo externo mide 360 dividido entre n. Recuerden que tanto 360 como 180 son grados. Ahora vamos a despejar. Vean que, y como dije en otros videos, especialmente para noveno de Pitágoras, a veces nos encontramos con cosas como estas y hay que saber despejar. Entonces no traten de ir por el camino fácil de Chip Calc en las calculadoras Casio o de otros solo por pasar la materia. Necesitamos las habilidades de despeje para muchas cosas. Incluso así se desarrolla su inteligencia. Y usted dice, no, pero es que nunca voy a usar eso en la vida real. No, tal vez no, pero su cerebro va a tener esa herramienta allí y cuando el cerebro lo necesite para hacer un análisis, el cerebro humano es maravilloso, Dios lo hizo maravilloso. Usted le da herramientas, le enseña cosas a su cerebro y él cuando las ocupe, usted ni siquiera se da cuenta cuando las usó. Ese tipo de análisis desarrolla nuestra inteligencia matemática y eso va a hacer que incluso la utilicemos en otras cosas hasta sin saberlo. Entonces, ¿cómo hago este despeje? Vean que en ninguna de las preguntas yo hago la multiplicación de 180 por n y 180 por 2 si no lo necesito, si no necesito hacerlo. Aquí por ejemplo esta n que está aquí dividiendo la voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Para qué? Para que se cancele con esta n y ahora voy a tener a 180 n menos 2 y tengo a 360 multiplicado por 8. Entonces 360 multiplicado por 8, eso da 2880. Ahora ese 180 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y tenemos 2880 dividido entre 180 y me da 16. Y finalmente ese 2 que está restando pasa a sumar y aquí me da 18. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Este polígono tiene 18 lados. Es un polígono de 18 lados. Probablemente tiene nombre, pero mientras nos aprendemos todos los nombres de todos los polígonos de acuerdo con su número de lados, mejor uno se aprende los más básicos, los más famosos. Quizás hasta 11, hasta 12 está bien. De allí dígale polígono de 18 lados, 19 lados. El de 20 lados sí tiene nombre y coságono y es famoso. Y usted puede hacer un ejercicio ahí en Google de buscar cómo se llaman los polígonos de 50 lados, 100 lados, de 1000 lados, de 1.000.000 de lados también. Y usted va a encontrar esos nombres por ahí en el internet. Luego dice calcula el número de diagonales de un polígono convexo sabiendo que el total de las diagonales es mayor que su número de lados en 75. Entonces tenemos número de diagonales, cantidad de diagonales, número de lados y hay un 75 que hay que tener en cuenta allí. Y no dice igual en ninguna parte, más bien dice que el número de diagonales es mayor que el número de lados. Entonces la fórmula para total de diagonales es
n por n menos 3 dividido entre 2. Y el número de lados es n. Profe, pero ¿por qué pone un igual si acaba de decir que no hay ningún igual por ningún lado? Es más, dice que estas que son las diagonales son mayores en 75 que el número de lados. Bueno, no son iguales, pero yo las puedo convertir en iguales. ¿Cómo hago? A ver, si yo tengo que esto es 75 unidades mayor que esto, ¿cómo hago para balancearlos? O le resto 75 a las diagonales o le sumo 75 a el número de lados. Y este 75, si yo lo paso al otro lado del igual, pasa a restar. Por eso es igual o restarle 75 al número de diagonales o sumarle 75 al número de lados. A ver, si los tengo así, ¿son iguales? No. Esta n es 75 unidades más pequeña o esta de 75 unidades más grande. ¿Cómo hago para que sean iguales? O le sumo 75 al número de lados o le resto 75 al número de diagonales. ¿Por qué lo pongo aquí sumado con n? Porque va a ser más fácil de despejar. Ahora sí podemos despejar. N por n menos 3 es igual a 2. Ojo aquí que este 2 pasa a multiplicar a todo. Pasa a multiplicar a n y a 75. Este 2 está dividiendo a todo, por lo tanto aquí tiene que venir a multiplicar a todo. 2 por n es 2n y 2 por 75 es 150. Ahora, ustedes vieron en el ejercicio anterior y lo mencioné que no hacía falta hacer la multiplicación de 180 por n o 180, pero aquí sí vamos a necesitar multiplicar porque necesito encontrar el valor de n. Aquí no estoy despejando n, aquí lo estoy multiplicando. N por n es n a la 2 y n por 3 es 3n. Ahora, si notan esto, una vez que yo vea n por n, yo sé que esto va a ser cuadrático, entonces voy a necesitar tener todo al mismo lado. N a la 2 menos 3n menos 2n menos 150 es igual a 0. Simplificando, n a la 2, 3n menos 2n es menos 5n menos 150 es igual a 0. Aquí hacemos calculadora o hacemos cualquiera de los métodos de resolución. Yo ya sé las respuestas, pero ustedes pueden poner menú A22 en el caso de las ClassWiz, menú 53 en las Casio anteriores, y si tiene otra calculadora de otra marca tiene que buscarlo, o lo hace por inspección o lo hace por fórmula general. N1 va a dar menos 10 y N2 da 15. ¿Cuál de las dos es la respuesta correcta? Profe, no vamos a tener un polígono de menos 10 lados, por lo tanto la respuesta correcta es n igual a 15. Esto es un polígono entonces de 15 lados. Pero hay un detalle aquí. Bueno, si usted le da dos respuestas y las dos son positivas, tiene que ir por fuerza a la fórmula original y ver cuál le da la respuesta correcta. Menos 10 y 15 son respuestas correctas de esta ecuación, pero no necesariamente de la original. Entonces, si usted verifica menos 10 y 15, no lo voy a hacer en este video, pero usted sustituye n por menos 10, no le va a dar que esto es igual a esto, que el lado izquierdo es igual al lado derecho, pero si lo hace con 15, sí. Ahora, la respuesta es, calcule el número de diagonales. Entonces, ya sé que el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Y ya tengo n es 15. Entonces será 15 por 15 menos 3 dividido entre 2. 15 por 12 sería 180 y 180 entre 2 es 90. Es el número de diagonales. Así, facilito, sencillo. Es cuestión de tener cuidado y de saberse las fórmulas y de poderlas plantear. En un polígono regular se aumenta un lado, la medida de su ángulo interno aumenta a 12 grados. Entonces el número de vértices del polígono es... Para este problema nosotros necesitamos analizar y pensar bien porque nos dan una situación tipo flashpoint, el pasado y el futuro. Dice, si en un polígono regular se le aumenta en un lado. Tenemos un polígono de X lados, pero ¿qué pasaría si le aumentamos ese lado?
la medida del ángulo interno aumenta también en 12. Entonces vamos a agarrar la fórmula del ángulo. Vamos a hacer esto primero. El polígono originalmente tiene n cantidad de lados y por lo tanto el ángulo interno, la medida del ángulo interno sería 180 por n menos 2 entre n. Esa es la medida de un ángulo interno. ¿Qué pasa cuando le aumentamos un lado? Vamos a tener n más 1. Y entonces aquí ya no vamos a tener 180 por n menos 2. Vamos a tener n más 1, es el número de lados, y a ese número de lados le restamos 2. Y abajo, en lugar de tener n, vamos a tener n más 1. Vean que esto es el pasado y este es el futuro, ¿verdad? Yo en el pasado tenía esto, pero le voy a agregar 1. Ahora, y profe, ¿y ahora cómo hago para plantear una ecuación con todo eso? Vamos a tratar de nivelar esta fórmula y esta fórmula. Si las logramos nivelar, ya tenemos nuestra igualdad. Entonces vamos a intentarlo hacer aquí aparte. Tengo 180 por n menos 2 sobre n. Y tengo a 180 por n más 1 menos 2, que usted lo puede poner ya simplificado, y n más 1. Ahora la pregunta es, ¿ellos son iguales? No, no son iguales. Este tiene una suma de ángulos mayor. Este segundo tiene una suma de ángulos mayor porque tiene más lados. Solo que dice que si a él se le aumenta un lado, si a este se le aumenta un lado, el ángulo interno, la medida de un ángulo interno aumenta en 12 grados. Entonces, a la medida del ángulo original yo le aumento 12 para que logren ser iguales. Vamos a ver, si yo quito este 12, este de la derecha, así como están, no son iguales. El de la derecha es 12 grados mayor. ¿Cómo hago para nivelarlos? Así como hicimos en el anterior, ya sea que a este que es mayor le quite 12, o a este que obviamente es 12 grados menor le sume 12 grados, y es más fácil de trabajar así. Ahora hay que procesar esto, ahora hay que trabajar esto. Esto es un poco más complejo de procesar, pero tampoco es que sea imposible de hacer. Bueno, lo primero que voy a hacer es dejar un solo denominador, que sería n, es decir, le pongo un 1 al 12, tratando de recordar un poquito, cuando nosotros hacemos una suma de fracciones, voy a hacerlo con números. Cuando nosotros hacíamos una suma de fracciones, ¿verdad? Le poníamos un 1 abajo y decimos 5 por 1, 5, o de aquí, luego aquí 3 por 1, 3, más 5 por 5, 25, y 25 más 3 es 28 quintos. Entonces, más o menos ese es el proceso que vamos a seguir aquí. Primero n por 1, n, y luego multiplicado así, cruzado. 180 por n menos 2 multiplicado por 1, bueno, aquí se ven muchas rayas raras, pero es un 2. 180 por n menos 2 multiplicado por 1 sigue siendo 180 por n menos 2. Y n por 12 sería 12n. Y del otro lado lo voy a dejar así, solo voy a hacer 1 menos 2 es menos 1 entre n más 1. Y vamos a procesar. Ahora, vamos a hacer una multiplicación cruzada, es decir, n tiene que pasar a este lado, multiplicar. Y n más 1 va a pasar a multiplicar a 180 por n menos 2 más 12n. Vean con mucha atención. N va a multiplicar con todo lo que está del lado derecho. Y n más 1 va a pasar a multiplicar con todo lo que está del lado izquierdo. Yo sé que esto se pone largo y pesado, pero esto es pura álgebra de la que hacemos desde siempre. ¿Okay? Voy a trabajar el lado derecho primero, 180 por n, 180n, y 180 por 1 es 180. Y eso va a ser multiplicado por n. ¿Por qué si estoy haciendo las multiplicaciones? Vean que yo voy a tener que multiplicar aquí n por n y va a tener n cuadrado. Aquí vamos a reducir primero toda esta expresión.
que sería 180 por n es 180n. 180 por 2 es 360 más 12n. Ahora aquí multiplico 180n por n es 180n a la 2. 180 por n es 180n. De este lado, n más 1 es 180 más 12, 192n menos 360. Vean que lo que hice fue sumar 180 con 12. Y ahora hacemos la multiplicación aquí. N por 192n es 192n a la 2. N por 360 es menos 360n. 1 por 192 es 192n. 1 por 360 menos 360. 180 que está sumando lo paso a restar y 180 que está restando paso a sumar para que todo quede igual a 0. Recuerden que en este tipo de ejercicios lo que hacemos es pasar todo al mismo lado porque vamos a ver ahora los semejantes. 192 es semejante con 180, luego tenemos a 360 que es semejante con 192 y con 180. Esto es un 192 aunque no parezca. Luego tenemos a 360 solito porque es el único número independiente que hay. Entonces hacemos 192 menos 180 es 12n a la 2. Luego tenemos a menos 360 en morado también más 192 más 180 y eso nos da 12n menos 360 es igual a 0. A partir de aquí nos vamos a las cuadráticas y lo hacemos ya sea en calculadora o con alguno de los métodos. Tenemos 12 para A, 12 para B y menos 360 para C. Entonces nos da n1, n sub 1 es igual a menos 6 y n sub 2 es igual a 5. Ojo, esto es el número de lados. Obviamente nos inclinamos por la positiva, pero recuerden que les dije que para uno comprobar tenía que ir a la ecuación original. O sea, estas dos son soluciones de esta ecuación, pero tengo que ir a la ecuación original para verificar el resultado. No lo voy a hacer en este video porque si no se nos hace muy largo. Llegamos a n es igual a 5. Entonces, el número de vértices del polígono es igual a 5. Cantidad de vértices del polígono es 5. Si usted hace esto y verifica la medida de un ángulo interno con 5 y con 6 lados, que es aumentándole un lado, va a ver que dan una diferencia de 12. Lo pueden hacer, lo queda ahí, como dirían los libros, queda como ejercicio para el lector. Vamos a mover esto un poquito más abajo para que no nos estorbe visualmente lo que hicimos en el otro ejercicio. Terminamos con este problema. El número total de diagonales de un polígono regular es igual al triple del número de vértices. Calcule la medida de un ángulo central de dicho polígono. Lo dije rápido a propósito, no crean que esto es un trabalenguas. Vamos a leerlo despacio. El número total de diagonales, ahí hay una fórmula, es igual, ya tenemos que es una ecuación. Número total de diagonales, ¿cuál es? N por n menos 3 dividido entre 2 es igual al triple. Triple es multiplicar por 3, o sea 3 por algo, el triple del número de vértices. El número de vértices es igual al número de lados, entonces es 3n. Calcule la medida del ángulo central. Para un ángulo central, medida de un ángulo central es igual a 360 entre n. Entonces yo voy a necesitar averiguar el valor de n. Cuando yo tenga el valor de n, solo sustituyo, hago la división y ya tengo esa medida. Este 2 que está dividiendo va a pasar para acá a multiplicar con 3n. O sea, 2 por 3n, 6n. Recuerden que 3 por n es 3n, por 2, 6n. N por n es n a la 2
y n por menos 3 es menos 3n. N a la 2 menos 3n menos 6n. ¿Qué fue lo que hice? Este 6n que está aquí lo pasé al lado izquierdo y como está sumando pasa a restar. Queda n a la 2 menos 9n es igual a 0. La factorización o lo hacemos en la calculadora, o cuando es así una cuadrática incompleta y le falta c, usted ya sabe que una solución es 0 y que la otra solución es 9. Obviamente una figura no tiene 0 lados, una figura puede tener 9 lados. Entonces nada más sustituimos, ya sé que es un eneágono o nonágono, y divido 360 entre 9. O sea que esto da 40 grados. La medida del ángulo central entonces es igual a 40 grados. Espero que estos ejercicios les sirvan para tener una perspectiva. Hay N variedades de estos ejercicios donde usted le dan una cosa, usted encuentra N y con ese N, con otra fórmula, encuentra lo que le están preguntando. O le dan dos fórmulas, usted las tiene que trabajar, procesar y así encuentra el valor de n, y con el valor de n usted puede encontrar cualquier otra cosa en el polígono. Entonces, muchachos y muchachas, pónganse las pilas, estudien mucho, repasen los videos, vuélvanlos a ver las veces que lo necesiten, recomiéndenlos y por favor, compártanlo con otras personas, denle like, compartan la página, el canal y nos vemos en el próximo video. Sí, nos vemos.